la Fiscalía General de la Nación anuncia que presentó solicitud de exclusión de Justicia y Paz de los postulados Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, y de Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, ante el Tribunal de Justicia y Paz, en virtud del trabajo de articulación entre la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Justicia Transicional, antes Dirección de Justicia y Paz. Los postulados en mención están vinculados en la investigación por los hechos de tortura, secuestro y acceso carnal de la periodista Ginette Bedoya, ocurridos en mayo del año 2000. Dado que bajo la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz faltaron a su compromiso de verdad, pues en sus diferentes versiones negaron su participación de los referidos hechos e incurrieron en contradicción evidente dentro de la justicia ordinaria, se dan los presupuestos para solicitar la exclusión de justicia transicional. La Fiscalía aclara ante la opinión pública que la aceptación de responsabilidad que recientemente hizo alias Panadero acaeció dentro de un proceso de justicia ordinaria, esto es ante un juez y un fiscal especializado de derechos humanos, y que este reconocimiento no coincide con sus versiones de justicia y paz, razón por la cual el proceso debe continuar dentro de la jurisdicción ordinaria. La Fiscalía quiere hacer énfasis en que el deber de contribuir a la verdad implica una obligación de verdad de buena fe y descarta contradicciones, verdad a cuentagota, estrategias dilatorias, mentiras, manipulación de los hechos y de la situación de las víctimas. Por otra parte, la Fiscalía informa que las referencias que hizo el señor Mario Jaimes, alias Panadero, sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la cárcel Modelo en el año 2000 ya venían siendo investigadas en la Dirección de Justicia Transicional dentro del grupo que se creó para asumir las investigaciones por compulsa de copias. Desde fines del año pasado, en dicha dirección se iniciaron las investigaciones por violaciones a los derechos humanos que implicaron la desaparición y descuartizamiento de un número indeterminado de personas en la cárcel Modelo de Bogotá, reclusos, visitantes, personas ajenas al penal, cuyos restos fueron arrojados por los ductos de la red de alcantarillado. Justamente esto era lo que estaba investigando y denunciando la periodista Ginette Bedoya en el año 2000, cuando fue secuestrada y abusada, al igual que un fenómeno grave de tráfico de armas y corrupción dentro del penal. Para la Fiscalía, la mejor manera de responder el llamado de justicia de la periodista Ginette Bedoya no solo corresponde a la determinación de los responsables de los graves hechos por los cuales fue víctima, sino también a la exclusión de los postulados de justicia y paz por su incumplimiento frente a la verdad y muy especialmente al esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que fueron origen de sus investigaciones. Como respuesta a su valiente trabajo periodístico y con el fin de esclarecer la suerte de tantas personas desaparecidas dentro de la cárcel, la Fiscalía hace público su compromiso con el avance de estas investigaciones. En momentos en los que se discute el sentido de justicia y la pena de prisión carcelaria, los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo en el año 2000 deben ser analizados en profundidad en la Fiscalía, desde su competencia en lo penal, pero también ameritan una reflexión profunda en la sociedad colombiana. La Fiscalía hace eco a los múltiples pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional sobre la dramática situación de las cárceles colombianas y el estado de cosas inconstitucional. Gracias por acudir a este llamado. Ustedes se preguntarán por qué estoy aquí sentada cuando actualmente adelantamos una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reiterativamente yo he hecho reclamos públicos por la falta de actuación de la Fiscalía General. Tengo que decir que esto que está ocurriendo hoy lo agradezco,
pero debió haber ocurrido hace muchísimos años. El testimonio de alias El Panadero, hace más de 15 años, la versión que dio, que es totalmente contraria a la verdad, fue avalada por un fiscal de esta fiscalía. Y eso permitió y ha permitido que el proceso no avance, que el caso siga en la impunidad y que además se hayan tejido una serie de hechos delictivos alrededor del proceso. Así que esa es una deuda que el Estado tiene no solamente con Ginette Bedoya, sino con los cientos de víctimas de la cárcel Modelo y de los paramilitares. Estoy sentada aquí hoy, primero porque celebro esta decisión, porque es un mensaje claro a los delincuentes de este país que no pueden seguir burlando la justicia, que el significado de verdad va mucho más allá de pedir un perdón falso, que no se puede jugar con las instituciones, pero mucho menos con la dignidad de las víctimas de este país. Y es un mensaje claro no solamente para quienes hicieron parte del paramilitarismo, es un mensaje claro para quienes hoy están negociando en la mesa en La Habana. Por otro lado, estoy sentada aquí hoy porque quiero volver a creer en la Fiscalía, porque creo que si estamos hablando de una transformación de este país, hay que volver a creer. Y espero que hoy, con esta decisión, la Fiscalía esté a la altura de la responsabilidad que tiene con este país. Les estoy dando nuevamente mi voto de confianza, el voto de confianza de miles de mujeres que, como yo, fueron violadas, torturadas y fueron estigmatizadas de la peor manera. Esto no significa que nosotros, y digo la Fundación para la Libertad de Prensa que me representa y para mi familia, signifique frenar el proceso que tenemos internacionalmente. El proceso seguirá ante la Comisión Interamericana hasta el día en que tengamos la total verdad de este caso. Y para estos señores que se burlan de la justicia todos los días, les quiero enviar un mensaje muy claro. Don Mario me ha enviado un mensaje esta mañana, entrando aquí al búnker de la Fiscalía. Yo también le quiero enviar un mensaje a él. Si realmente él está diciendo que está comprometido con la verdad de este país, esperamos que tenga la gallardía de decirle a la Fiscalía quiénes fueron los autores intelectuales del secuestro de Ginette Bedoya. Que tenga la gallardía de dar los nombres de los integrantes de la fuerza pública que participaron en el secuestro de Ginette Bedoya. Y que tenga la gallardía de cumplirle a las miles de víctimas de este país y contribuya con esa verdad. No necesitamos mensajes, necesitamos acciones. Y ese es el llamado que le hago a él y a todos los hombres que hicieron parte de la estructura del bloque Capital, del bloque Centauros y de las autodefensas. Gracias a ustedes, a mis colegas por el acompañamiento que siempre me han dado y les repito, si estoy aquí es porque quiero volver a creer y espero que ese volver a creer tenga una respuesta positiva. Gracias. Me ha dicho algo sumamente grave más allá de la exclusión de estos dos postulados de Justicia y Paz, y es que allí en la cárcel Nacional Modelo en su momento se habrían ejecutado homicidios, que habría algo así como una casa de pique similar a las de Buenaventura. ¿Nos podría ampliar un poco más sobre esta revelación? Sí, justamente estamos avanzando en la investigación. En efecto, se ha conocido que en la cárcel Modelo ocurrió un fenómeno oscuro de desaparición de personas, no solamente de presos, de familiares de presos, sino de personas que venían de afuera. Por ende, este fenómeno de desaparición es muy complejo de determinar porque personas que desaparecían en diferentes lugares del país eran descuartizadas y sus restos arrojados por los ductos del alcantarillado. Repito, dentro de la Dirección de Justicia Transicional se conformó un grupo y ya se abrió la investigación para profundizar en estos oscuros hechos desafortunados de la historia de nuestro país y que justamente corresponden a los hechos que la periodista Ginette Bedoya estaba investigando cuando le aconteció estas graves violaciones a los derechos humanos. ¿Se pretendía hacer lo mismo con Ginette?
hasta allá pues se va a avanzar en la investigación. Los hechos de Ginette acontecieron fuera, esto eran unos horrores que acontecían dentro de la cárcel. Fiscal, ¿esa investigación parte solo de las denuncias y el trabajo periodístico de Ginette Bedoya, o ustedes ya tienen, digamos, otras informaciones, otros testimonios de cuántas víctimas en promedio por ahora estamos hablando y qué tipo de, se ha ordenado, digamos, una inspección a la cárcel modelo, qué tipo de acciones? Esto se está avanzando en la investigación, el número de víctimas es desconocido, se sabe que una cifra que asciende más de 100, incluso puede ser bastante superior, pero está pendiente de determinar y el número está en averiguación, pero sí se conoce que fueron muchas personas desaparecidas en la cárcel modelo. Doctora Caterine, buenos días, a Ginette y a los que están en la mesa. Frente a los hechos que usted relata, dice que hay personas que también venían de afuera, que no eran necesariamente internos. Esto daría a entender que puede haber una complicidad incluso de funcionarios del IMPEC, pues si reportan la entrada de una persona, ¿por qué no reportan la no salida? Frente a eso ya están avanzando, hay personas que tengan vinculadas del IMPEC o de los penitenciarios. No puedo dar detalle de información de la investigación, pero repito, como frente a lo que comuniqué en el comunicado, hay un fenómeno en la cárcel muy grave de corrupción y tráfico de armas también. Doctora, para el periódico El Tiempo, ¿cuál fue la razón principal para volver a solicitar la exclusión de estas personas de Justicia y Paz, que ya se había hecho en otras ocasiones y que 16 años después es una cosa bastante aterradora que estas personas siguieran postuladas a estos beneficios? No, ¿qué pasó? Pues ya desde el punto de vista procesal les explico. Ellos no reconocieron su responsabilidad frente a los hechos de la periodista Ginette Bedoya y por ende la investigación por estos hechos avanzó de manera bajo la legislación ordinaria dentro de la Dirección de Derechos Humanos. Y en tanto que ellos seguían postulados bajo Justicia y Paz y tenían los dos regímenes y nosotros evidenciamos una estrategia de contradicción al final, siempre lo negaron en Justicia y Paz, y luego ya en Derechos Humanos se dio una versión contradictoria. Debo compartirles pues que salió también en prensa una información desacertada, en donde informa que estaba dando información valiosa, que desconocía la Fiscalía cuando no era cierto, y es importante, por ende estamos aquí informando pues que la información ya la teníamos, que hubo contradicción, que no por lo que está contando entonces ahora es excluido, esto es absolutamente ajeno, justamente son excluidos en razón de la contradicción y el mensaje claro, y es que la verdad es una obligación, pero es en serio, no puede ser una manipulación procesal, no se puede dar una verdad en Justicia y Paz y otra verdad en derechos humanos, la verdad es una. Y el compromiso con la verdad es un compromiso con el país y con las víctimas para tener derecho a la justicia transicional. Y este es el gran mensaje, sobre todo en este momento que estamos en el proceso de paz, cuando se habla de justicia transicional y de verdad, es la verdad verdadera, no la verdad de la manipulación, ni con el país ni con las víctimas. En este momento se han excluido más de 2.500 personas postuladas al proceso de Justicia y Paz. Y estas personas que están siendo excluidas por las diferentes causales, entre ellas faltar a la verdad, como es el caso del anuncio de hoy de la exclusión de las personas conocidas con el alias de JJ y alias El Panadero, será el de que las investigaciones siguen adelante. Se ha anunciado también que la Fiscalía creó un grupo de investigación de compulsa de copias al interior de Justicia Transicional, precisamente como una forma de responder de forma eficaz y más efectiva de la Fiscalía General de la Nación, para que las exclusiones no terminen siendo impunidad como alguna vez se pensó, sino por el contrario, las investigaciones puedan seguir avanzando y en un trabajo de articulado de la Fiscalía General de la Nación con las direcciones, con las seccionales, se pueda avanzar. De ahí que incluso este año la Fiscalía ha avanzado mucho más en estas estrategias de articulación con las regiones, y estas personas, por lo tanto, les avanzará los procesos más rápido de lo que venía tramitándose con anterioridad. Sí, señores fiscales, frente al tema de la cárcel a modelo, ¿se tiene pensado de pronto en las actividades que va a adelantar la Fiscalía realizar alguna inspección
a la cárcel La Modelo para verificar la existencia o no de desaparecidos de pronto? Esa una. Y la segunda, ¿qué pasó con la fiscal que ordenó en su momento la libertad de JJ? Como señaló el comunicado y lo ha dicho la doctora Caterina, estas investigaciones se vienen adelantando de tiempo atrás, se han fortalecido especialmente del año pasado cuando se ha trabajado en articulación, se ha trabajado con las diferentes fiscalías, por ende ya se han hecho inspecciones, no es que se vayan a hacer, ya se han hecho, y en la medida en que avancen los resultados y se tomen decisiones, se irá conociendo esto, de allí que la doctora ha mencionado que no se puede hablar en detalle de las investigaciones, pero estas vienen avanzando. La fiscal ya no continuó asumiendo la investigación, hay una fiscal nueva de derechos humanos, la fiscal se encuentra en otra dependencia y tiene un proceso, una investigación que tiene su curso dentro del debido proceso. Doctora, yo sé que es importante para ustedes la reserva de la investigación, pero también es importante conocer si ya han hecho hallazgos dentro de esa investigación y sobre todo si tienen de alguna u otra manera identificadas víctimas que pudieron desaparecer en La Modelo. ¿De la cárcel? Sí. Hay que señalar que para la época de los hechos y para el modus operandi que se tenía, son investigaciones que no son fáciles de adelantar. Hay que tener en cuenta que muy seguramente, como usted lo ha señalado y como se ha dicho en el comunicado de prensa, se hacían unas prácticas que hacer el seguimiento no es fácil, ya que muy seguramente no habrán registros, pero así como hay postulados que han faltado a la verdad y están siendo excluidos, hay postulados que hasta el momento han demostrado su intención de participar en el proceso y con base en las versiones de estos, más lo que se ha encontrado en justicia ordinaria, más lo que se ha encontrado en las inspecciones y en las diferentes labores investigativas, estos procesos van a ir avanzando y de ahí que resulta trascendental en este momento darle impulso a las investigaciones. Dos preguntas. ¿Se sabe en qué época, entre qué años y qué años fueron asesinadas estas personas, fueron desaparecidas allá en la cárcel Modelo y cuáles eran los motivos para que fueran desaparecidas? Y también, ¿esta conducta se habría replicado en otros centros carcelarios? La investigación sobre lo ocurrido en la cárcel Modelo, la investigación que yo adelantaba y que me costó todo lo que ustedes ya conocen, yo la inicié en el año 1997. Desde allí prácticamente se manejaba toda la delincuencia del país. Quiero recordarles que en ese momento en la cárcel La Modelo estaban recluidos paramilitares, guerrilleros, el grueso de narcotráfico del cartel del norte del Valle, el cartel de la costa y algunas personas del cartel de Medellín. Pero además estaban las cabezas de las grandes bandas delincuenciales que había en Colombia, como la banda de los R15, como las bandas de apartamenteros de Bogotá y las bandas que robaban los carros de valores en ese momento. Todo esto fue una mezcla de delincuencia que terminó en una gran red de tráfico de armas, de compra y venta de secuestrados, pero además terminó en formar una oficina de manejo, de compra de armas por parte del paramilitarismo y allí también se llevaban a las personas a hacerle el cobro de esas deudas que tenían con la delincuencia. Eso era lo que yo estaba investigando y que tenía muy bien armado con todo el equipo periodístico del Espectador y era lo que estábamos a punto de publicar cuando ocurrió el secuestro. Yo alcancé a documentar 16 desapariciones con nombres, apellidos, con testimonios de sus familiares. Estas personas, según la información de los propios internos que estaban en la cárcel Modelo, fueron descuartizadas, picadas en pedacitos y echadas por las cañerías de la cárcel Modelo. Y así como ocurrió con esas 16 personas, ocurrió con decenas de personas más que entraban a la cárcel bajo la mirada cómplice de funcionarios del IMPEC, de funcionarios de la policía y de personas que trabajaban con guerrilla y con paramilitares. Lo que estoy diciendo está periodísticamente sustentado y fue lo que no pudimos publicar y esperamos que sea lo que pueda acabar de constatar la Fiscalía y que lleve a buen término la investigación sobre ese capítulo nefasto de La Modelo.
Hola. Lo que nosotros logramos publicar en El Espectador en su momento fue algo sobre el tráfico de armas, que es 20 días antes de mi secuestro, y alcanzamos a publicar algo sobre la desaparición de personas. En ese momento yo me reuní con quien era el defensor del pueblo regional de Cundinamarca y que a raíz de esto fue asesinado meses después en Cúcuta, el doctor Villamizar, que era defensor del pueblo. Con él estábamos organizando muy bien el material sobre estas personas desaparecidas. Cuando ocurre el secuestro y empiezan nuevamente a intimidar a toda la redacción del Espectador, por decisión de la redacción decidimos frenar la investigación, porque sabíamos que le iba a costar la vida a alguien. Desde ese momento, la investigación sobre la cárcel modelo quedó completamente muerta y solamente se retoma hasta el año pasado, cuando algunos postulados mencionan en Justicia y Paz algunas cosas sobre lo que ocurría allí, pero realmente está todo por contar. Y quiero ratificar lo que dice la doctora Caterina, y es que el señor Mario Mejía, alias El Panadero, no nos está dando la verdad, ni por él es que se está empezando a investigar el capítulo de la modelo. Él es una de las personas que tiene que contar qué era lo que hacía dentro de la modelo, porque manejaba uno de los patios y porque era quien compraba a los guardianes para que se pudieran entrar elementos que eran de uso ilegal dentro de la cárcel, pero además para que muchas personas pudieran entrar a la cárcel sin ningún tipo de control. Muchas de estas personas con la firma de los directores de turno de la cárcel modelo. Lo que se puede señalar dentro de las investigaciones es que sí existió una política del paramilitarismo que venía desde la casa de los paramilitares Castaño, Carlos Castaño y Vicente Castaño, que habían dado la orden de la toma de las cárceles a nivel nacional y venían ejecutando un plan cuyo principal eje empezó con la cárcel modelo y las demás cárceles que procuraron hacerlo. Estamos precisamente continuando con la investigación, pero sin duda fue una política que se emitió para el control de cárceles por parte del paramilitarismo. En el caso, en el caso de Ginette hay un tercer vinculado al proceso, que es alias Huevo de Pizca. ¿Cuál es el proceso que se le sigue a él? ¿Esta persona está también postulada a Justicia y Paz? ¿Cómo es el proceso? Como lo ha señalado la doctora Caterina, como se ha dicho ya, las investigaciones siguen, también lo mencionó Ginette Bedoya. Esto es un capítulo de esta parte que marca un hito en el sentido de avanzar y de hacer ver que la verdad es una sola, no es a cuentagotas, y en la medida en que sigan avanzando las investigaciones se tomarán todas las decisiones a que haya lugar con todos los involucrados en este delito y también en el tema de la cárcel modelo, porque fue algo deleznable y algo que venía andando muy despacio. Se está avanzando en esas entrevistas, hay más de una decena de postulados que se han referido al tema y todos estos se tendrá que valorar, porque pues ya lo que hemos visto es una práctica señalable de que quieren en algunos casos desconfigurar la verdad, contarla al convenio de cada persona y otros contarla como corresponde. Entonces, de acuerdo con eso se harán las valoraciones.